Bien, en el video anterior vimos cómo trabajar con el sistema de archivos de Node.js y cómo trabajar con las funciones asíncronas, de modo que podamos utilizarlas como promesas para ir encadenando una operación tras otra y no caer en el callback head. De todas formas, teníamos el problema que teníamos que estar generando las promesas una por una, que es un proceso un poco tedioso y que además suma bastante al tamaño de nuestro código. Entonces, en este video lo que vamos a ver es una utilidad que tiene Node.js que permite transformar las funciones asíncronas, las convierte en promesas, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo convertir esto directamente en promesas de forma más simple y de esta forma reducir nuestro código. Para eso tenemos que importar primero el módulo util de Node.js, ¿sí? Lo requerimos, como ya sabemos hacerlo, con el require y lo asignamos a una variable. Dentro de esta variable, dentro de este módulo, lo que tenemos es un método que se llama promisify, ¿sí? Esto nos permite, si buscamos util.promisify y le pasamos el nombre de una función, de un método, lo que va a hacer es convertirla en una promesa. Entonces, si le pasamos la primera de nuestros métodos que utilizamos, que es el de crear el directorio de makedir, y esto lo asignamos a una variable, en este caso vamos a llamarlo makedir, ¿sí? Ahí ya tenemos el método como promesa directamente. Es decir, Node.js lo va a convertir directamente el método makedir del file system en una promesa. Entonces, si reemplazamos abajo makedir promise con nuestro nuevo método, que va a seguir siendo una promesa, bueno, la función en este caso makedir, que va a ser una promesa, vamos a ver que esto va a seguir funcionando como estaba funcionando hasta ahora. Ejecutamos Node.js app, efectivamente ahí se creó el archivo con el texto de prueba, ¿sí? Eliminémoslo para seguir demostrándolo. Entonces ya podemos eliminar la promesa que habíamos hecho. Ahora lo que tenemos que seguir haciendo es ir convirtiendo cada una de estas promesas, de estas operaciones asíncronas en promesas, ¿sí? Entonces vamos a crear una función applefy y vamos a convertirla en promesa con con la utilidad del módulo util, y en este caso le vamos a pasar appendFile. Vamos a borrar esta, ¿sí? Y acá, en vez de llamar a appendFilePromise, vamos a llamar simplemente a appendFile. Y vamos a convertir esta en readFile en también una promesa. El readFile diría que lo mejor es volverlas constantes, puesto que no las vamos a estar variando una vez que se convierten en promesas. Entonces, readFile también va a ser una promesa, ¿sí? Con respecto al método readFile del file system de Node, y vamos a eliminar esto, ¿sí? Entonces, ven como ya el código nos queda muchísimo más limpio. Ahora simplemente reemplazamos appendFile, nos queda readFile. Como readFile no devuelve el string, sino un buffer, ya vamos a ver bien lo que es, que si recuerdan antes nosotros lo convertíamos a string, ahora tenemos que hacerlo eh, de nuestro lado para que efectivamente pueda verse. Entonces, si ejecutamos esto, debería funcionar como están dando, como hacía antes. Y efectivamente ya tenemos el texto y la carpeta. Por lo tanto, ya de esta forma reducimos muchísimo nuestro código. Podemos seguir trabajándolo de forma que se pueda reducir más todavía. Por un lado, podemos trabajar esto con el async y el await. Si recuerdan, el async y await nos permitía trabajar con código asíncrono
con una sintaxis un poco más clara que las promesas que tenía que de todas formas estar usando callbacks. Entonces, vamos a convertir esto a una función asíncrona, ¿sí? En este caso vamos a llamarla main porque es la que se va a ejecutar eh, principalmente, y va a ser una función asíncrona. Dentro del cuerpo vamos a ir llamando a cada una de estas funciones, ¿sí? Con await, de modo que se ejecuten en orden, ¿sí? Await, después el append file, await y append file, escribir mal await. Y finalmente vamos a invocar readFile, lo vamos a asignar a una variable, al resultado del archivo, del result readFile, y vamos a imprimir en pantalla el resultado del readFile. Console.log readFile. Entonces, ya podemos borrar todo esto y invocamos al método main. Entonces, si borramos la carpeta, me faltó acá el await para que pueda abrir el archivo. Y ahí ya debería estar andando con esto. Si probamos a ejecutar, efectivamente se está creando nuestro archivo de prueba. De esta forma ya reducimos muchísimo nuestro código, como pueden ver, ya no tenemos que estar creando cada una de las promesas por cada función del módulo del sistema de archivos. Simplemente llamamos a la utilidad Promisify del módulo util. Y esto nos permite luego trabajar de forma síncrona con cada una de las operaciones. La otra cosa que podemos hacer es utilizar también una particularidad de JavaScript de las nuevas versiones que nos permiten cuando importamos un módulo, si nombramos, en vez de utilizar, si asignamos a la variable con un método que ya tiene dicho módulo, por ejemplo, Promisify, ¿sí? Entonces, si nosotros simplemente declararíamos así, Promisify require util, tendríamos que usar Promisify.Promisify, ¿sí? Así. Si nosotros simplemente quisiésemos usar Promisify, podemos, como ya es un método dentro del módulo, si lo declaramos dentro de llaves, se asigna directamente el método Promisify del módulo util, ¿sí? Esto se llama desestructuración. Cuando nosotros invocamos, cuando nosotros asignamos el nombre entre llaves, lo que estamos asignando es el método o la propiedad de este util, que en realidad cuando se trae es un objeto, ¿sí? Entonces, ya así podemos directamente llamar a Promisify y no hace falta invocar a util. Si vemos acá, borremos la carpeta nuevamente y probamos ejecutar otra vez, efectivamente está funcionando. Entonces, con esto ya tenemos una forma para trabajar con todo lo que es el manejo de archivos de Node.js. Tenemos una forma de trabajar con promesas de forma mucho más limpia y trabajar con las operaciones asíncronas de forma mucho más elegante y mucho más prolija que si tuviéramos que hacerlo con callbacks o que si tuviésemos que estar haciendo las promesas por nuestra cuenta. Entonces, Promisify es una utilidad súper importante de Node.js a la hora de trabajar con operaciones que son asíncronas pero que no son promesas. Lo que hace es convertirlas en promesas y luego que podamos trabajar con ellas, como ya sabemos, usándolas tanto con las promesas y con then in catch, y sino con await, async y await. Así que eso fue por ahora la mejor forma de trabajar
con Node.js con el módulo de archivos.